Agradecemos al Señor por este momento previo que viene su palabra, en donde vamos a estar gozosos y deseosos de que el Señor nos hable, y damos gracias al Señor porque sabemos que Él va a hablar a nuestra vida. Vamos a orar también por este tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo que estamos disfrutando en tu presencia, Señor, en adorarte, en alabarte, en ofrendar, pero también viene el momento maravilloso donde tu palabra va a ser expuesta, tu palabra que es el espejo donde nos tenemos que mirar cada día y estar atentos a esa perfecta ley para obedecerla, para no resbalar jamás. Señor, ayúdanos a poner por obra lo que tú vas a hablar en nuestras vidas. Usa la vida de tu siervo, que con todo de nuevo y sencillez y humildad exprese tu palabra, Señor. Lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Y así lo vamos a pedir al pastor Walter. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Está contento, hermanos? Amén. Tenemos gozo en el Señor. Gracias le damos al Señor por este tiempo. Qué hermoso poder participar en este lugar de congregación cristiana, ¿sí? Y poder llegar a este lugar con total libertad para adorar al Señor. Y también a nuestros hermanos que están en las redes. Muchas bendiciones para ustedes. Y hemos tenido un hermoso tiempo de alabanza, de agradecimiento, donde hemos podido adorar a nuestro Dios, adorar al único que es digno de suprema alabanza. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Claro que sí, porque somos su iglesia, su pueblo. ¿Y saben qué me quedó, hermanos, grabada esta alabanza que cantamos? El Dios que hizo los cielos y la tierra. Qué hermosa alabanza, qué hermoso es cantar, hermanos, con entendimiento. Cantarle al Señor sabiendo y confesando lo que el Señor ha hecho, ¿no? El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, dice, ¿no? Reina con autoridad. ¿Usted cree que Dios reina con autoridad? Gloria a Dios. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, esto nos incrementa fe y esperanza, porque sabemos que Cristo Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Amén. En un abrir y cerrar de ojos. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Este es el Dios que salva. Es el Dios de oportunidad, de vida. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Gloria a Dios cuando la iglesia puede confesar y puede hablar su palabra. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Qué preciosa alabanza, hermano, que realmente sale de lo profundo de nuestro corazón, porque es su palabra la que nosotros hemos estado cantando y alabando y glorificando el nombre del Señor. Quería compartirlos con ustedes de esta manera, mis hermanos queridos. Y gloria sea el nombre del Señor. En este hermoso tiempo en el cual tenemos ahora, donde vamos a recibir su palabra, vamos a prestar atención a lo que el Señor nos quiere hablar hoy en día, ¿no? Usted ha venido con un corazón dispuesto, atento a recibir lo que el Señor nos quiere hablar, ¿no? También agradecer a Dios por la reunión de ayer con los pastores, con los servidores, con colaboradores y hermanos de distintos lugares de este mundo, ¿no? Donde
donde pudimos participar y ser edificados en Cristo Jesús. Así que muchas bendiciones y saludos para cada uno de ellos. Y bueno, los saludos del pastor Nicolás para la iglesia, que siempre de parte de él y de nuestra hermana Montaña, para la iglesia aquí, Iglesia Cristiana Vereda General Dehesa, y nuestros hermanos que también se congregan en forma virtual. Así que, gloria a Dios. Diciendo todo esto, vamos a ir a la palabra del Señor. Le invito a que abramos la palabra del Señor en Colosenses, la carta que Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versos 21 y 22. Colosenses, capítulo 1, versos 21 y 22. Estamos haciendo un estudio sistemático, hermanos, ¿sí? Versículo por versículo, llevando esta hermosa enseñanza que nos trae el Señor a través de la vida de Pablo a nuestras vidas, ¿no? Bueno, hermanos queridos, Colosenses 1, 21 y 22, ¿todos lo tienen? ¿Sí? Les invito a que nos pongamos de pie, los hermanos que pueden, y vamos a leer su palabra en el nombre de Jesús. El verso 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por estar haciendo. Qué hermosa palabra, ¿no? Toda su palabra es hermosa. Pero el Señor hoy nos habla puntualmente y le he puesto como título a este sermón: extraños y enemigos. Usted puede decir cómo, ¿no? Extraños y enemigos. El domingo pasado, hermanos queridos, decíamos que en Cristo son reconciliadas ¿quiénes? Todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Eso es lo que dice el contexto inmediato, ¿no? Trayendo la paz, hermano querido, por medio de su sangre vertida en la cruz. Todas las cosas fueron reconciliadas en Cristo por medio de su paz. Trayendo la paz por medio de esa sangre que fue vertida, que fue derramada en la cruz. Esa es la obra, hermano, redentora de Cristo en ser nuestro sustituto, poniendo su vida en nuestro lugar, cargando nuestros pecados para que pudiéramos tener paz para con Dios. Mire si no hay un tiempo de agradecimiento todos los días de nuestra vida, no solamente aquí cuando estamos como iglesia juntos, en agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho, hace y hará en nuestra vida, hermano. Pablo le sigue diciendo allí a los Colosenses, el verso 20, que es el que estamos compartiendo, gloria a Dios, el verso 21, perdón: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios, hermano querido, creó al ser humano para que viviera en plena comunión con Él. Lo creó perfecto. ¿Usted cree que Dios creó al ser humano perfecto? Amén. Miremos lo que dice Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, al crearlos a su imagen, hermano, vemos la perfección del hombre en Dios. Dios es perfecto, Dios es santo. Y Él los creó a su imagen. Le dio libertad al hombre, libertad albedrío. Es decir, que le dio esa voluntad para que el hombre decidiera y escogiera. No es que le puso allí un freno y le dijo de que sí iba a hacer lo que Él decía. Le dio la libertad, en medio de sus mandamientos, pero le dio la libertad al hombre para que escogiera, para que decidiera. Y qué mejor estar y permanecer todos los días perpetuamente con su Creador, ¿no?
Pero el hombre decidió, hermanos queridos, lamentablemente, hacer lo malo. Lo relata, lo vemos en Génesis, al comienzo. Él hizo lo malo ante los ojos de Dios. No lo bueno, no lo que era su esencia. Si dijimos que Dios lo creó al hombre, perfecto. Lo hizo a su imagen. No era su esencia el hacer el mal, pero optó por pecar. Y eso vino a través de la desobediencia a Dios, hermano querido, y le trajo como consecuencia la muerte. Ahí trajo una consecuencia, el haber pecado. Y vamos a ver allí en Romanos 5:12, fíjense que dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora muchos afirman erróneamente, hermano, que la consecuencia del pecado de Adán y Eva, nacemos nosotros, a raíz de esa consecuencia nacemos con una naturaleza pecaminosa. Esto lo dicen erróneamente y una y otra vez lo escuchamos y lo oímos. Ahora, ¿usted cree que esto puede ser verdad? Si nosotros decimos que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, ¿puede haber nacido en una naturaleza pecaminosa? Dios hizo al hombre recto, dice Eclesiastés 7:29. Pero ellos buscaron sus propias perversiones. Buscaron muchas perversiones, dice la palabra. Y en otra versión dice, Dios hizo íntegro a los hombres, íntegro, con integridad, con rectitud. Pero ellos buscaron muchas artimañas. ¿Por qué? Porque Dios le dio la libertad al hombre que escogiera. Y el hombre, en vez de escoger el bien, escogió el mal. Dios hizo al hombre, decíamos, a su imagen y semejanza, no en pecado original, hermano. Es una gran y terrible herejía. Dios no hizo al hombre en pecado original, sino lo hizo a su imagen y semejanza. Todos los seres humanos decidieron pecar y obtuvieron como resultado la muerte. Por eso dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No dicen que uno y dos. Todos pecaron, hermano querido. No solo Adán y Eva pecó, sino todos, dice su palabra. Y vemos en Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. El pecado, hermano querido, le impide al hombre ser justo ante Dios, como lo era al principio, cuando fue creado. Ese pecado es el que separa al hombre de Dios. Como está escrito en Romanos 3:10. Romanos capítulo 3, verso 10, le decía Pablo a los romanos, no hay justo ni aún uno. Hermanos, no hay ningún justo. El pecado trae la enemistad para con Dios. Por eso hablamos de extraños y enemigos. Trae la enemistad por causa del pecado. Dios le da la espalda al hombre. Qué triste, ¿no? Tener todo a su merced. Tener para que sojuzgara la tierra y para que disfrutara de todo lo que Dios le había dado. Pero el hombre buscó el mal. Entonces Dios le dio la espalda. El hombre quedó separado de Dios. El ser humano pasa a ser de esta manera. Por eso es importante tener en cuenta, hermano, pasa a ser un extraño y enemigo de Dios. Es decir, entre Dios y el hombre no hay comunión. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Y ese pecado vino por la desobediencia. Por haber desobedecido a Dios. ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios, como lo veníamos diciendo y alabándole, Dios es justo y no tiene relación con la injusticia. Él no tiene relación con la maldad, con el mal. Él no tiene ningún tipo de asunto con el pecado. Y esto le sucede a los hombres, como dijo Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Por eso le dijo a Adán, del polvo eres y al polvo volverás. Físicamente, pero ya también tenía una muerte espiritual, porque el Espíritu de Dios no estaba más en el hombre. No podía, hermano, estar, porque la justicia no se puede mezclar con la injusticia. El bien no se puede mezclar con el mal. Por eso la paga del pecado es muerte. Pero más la dádiva, que quiere decir ese regalo que Dios da, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Mire la misericordia de Dios. Cristo Jesús, el centro del pueblo cristiano, el centro de la salvación. Es por eso que Pablo le deja en claro a los hermanos colosenses que ellos habían sido extraños y enemigos de Dios, al igual que todos. Les deja bien presente cuál era la situación anterior, pero vemos un detalle y lo indica en tiempo pasado. Fíjense, hermano, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. ¿Por qué le dice que erais? ¿A todos le dice que erais? No, hermano querido. Le está diciendo a aquellos que están en Cristo. Pero ya no lo son más. Les decía a los cristianos colosenses que erais en otro tiempo extraños y enemigos, pero ya no lo son. Por algo muy fundamental e indispensable que el hombre, para tener comunión con Dios, debe arrepentirse de sus pecados. Depositar su fe en Jesucristo, es decir, creer en Jesucristo. Creer que Cristo murió, que su sangre fue derramada para limpiar sus pecados. Y de esa manera pasar a tener una nueva vida, ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Pasar a ser hijo de Dios. Pasar a ser como en el comienzo, como en el principio Adán, hijo de Dios. Qué hermoso, hermano querido. Qué hermoso ser recibido como hijo de Dios, al igual que los creyentes y que los hermanos de Colosas. Tener comunión con Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. ¿Quién es para los cristianos, para cada uno de nosotros? ¿Para cuántos hermanos nuestros? Nuestro Señor. ¿Usted considera que Cristo es su Señor? Amén. Miren, si no damos gloria, honra y alabanza y vemos en este mensaje la misericordia y el amor de Dios plasmado. Entonces, para todo ello, dice Juan 1:12, incluidos nosotros, Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren qué frases y palabras cargadas de amor, de misericordia, de bondad. Mas a todos, sin excluir a nadie, hermano. Dios no llama a unos para condenación y a otros para salvación. Dios llama a todos, pero ¿a todos quiénes? Los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Es cuán importante es recibir la palabra de Dios, cuán importante es recibir lo que Jesús vino a traer y creer en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Entonces les dio que potestad, les dio derecho, les dio ese derecho de ser hijos de Dios. Estamos apartados de Dios por nuestros pecados y delitos. Y hoy venimos a ser hijos de Dios. ¿Tuvimos que pagar algo? Cristo Jesús lo hizo. Quizás escuchó muchas veces estos mensajes. Mensajes de salvación, mensajes de redención por Cristo. Pero que día a día esto esté presente en nosotros como iglesia. Y fíjense que sigue diciendo el verso 21. Enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pablo le decía a los colosenses, antes estaban separados de Dios, haciendo ¿qué? Malas obras, al igual que los demás, haciendo malas obras. Si el mal está en el hombre, ¿puede hacer buenas obras? No.
todo lo que tiene es malo, está contaminado. A los demás gentiles les decía esto. Y es a raíz, hermanos, de ese pecado que habita en el hombre. Por eso el mundo está como está. El mundo está bajo el maligno. Porque el mundo, el hombre decide no buscar a Dios. Gloria a Dios por aquellos que lo deciden. Buscar a Dios. Por eso el hombre tiene una mente entenebrecida, ignorando la verdad de Dios por causa de tener un corazón duro, corazón como piedra. Fíjense y vemos en Efesios capítulo 4, versos 17 y 19. ¿Qué le dice Pablo a los Efesios? ¿Qué le advierte sobre esto? Efesios 4, 17 al 19. Un hermano que lo pueda leer. Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Fíjense, hermano querido, si no es lo que venimos hablando. Y su palabra lo confirma. Por eso Pablo les dice, les advierte y dice, pues digo y requiero en el Señor. Cuando hay un requerimiento, hermano querido, es para prestar atención y tener cuidado de no contaminarse con el pecado. Porque sabemos las consecuencias que trae la muerte. Y no es muerte física, sino la separación por siempre de Dios. Qué triste. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. En la mente no pueden tener cosas buenas si están contaminados en su vanidad. Teniendo el entendimiento, dice, entenebrecido, torcido, están cegados. Y fíjense qué triste, ajenos de la vida de Dios. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva cuando pecaron, ajenos de la vida de Dios. Caminando en la ignorancia que en ellos hay. Aquellos que no vienen a Cristo son ignorantes en la verdad, porque hay una sola verdad, hermano, un solo camino, que es Cristo Jesús. E ignoran esta verdad. ¿Por qué la ignoran? Por la dureza que hay en los corazones. Esa dureza va creciendo y acrecentándose a causa del pecado, que también crece, hermano querido. Fíjense el daño. Si hoy vemos que un cáncer crece en las personas físicamente y muchas veces no se puede frenar. Mire, el cáncer más grande que el hombre tiene y no lo puede parar es el pecado. El único que puede frenar el pecado es Cristo Jesús. Pero debemos ir a Él. Él es nuestro médico. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, esa dureza, hermano querido, le provoca la insensibilidad. La sensibilidad, sí, todas perdieron porque tienen insensibilidad, perdón. Perdieron la sensibilidad. Están cegados. Y como no reconocen de buscar a Dios, se burlan de Dios, de su Creador. Se entregaron, no ahí, aún más, a la lascivia, para cometer con avidez todo tipo, toda clase de impurezas, de perversiones. De eso le decía Pablo a los Éfesos, a la iglesia. La iglesia debe cuidarse de contaminarse de estas cosas. El hombre separado de Dios vive, hermano querido, en la vanidad de su mente. Vive en su vanidad, sin darle importancia a los mandamientos de Dios, sin querer buscar de tener comunión con Dios. Dígame, si no estarían llenos los lugares donde se predica la sana doctrina, queriendo aprender y queriendo estar en comunión con Dios, sabiendo de que un día tenemos que rendir cuentas delante de Él. Andan en sus propios caminos. Ahora, ¿qué hay en ellos? Estos pensamientos de mal y esta mente entenebrecida. El orgullo intelectual.
el buscar explicaciones racionales. Siempre están buscando cuestiones humanísticas. Los lleva a poner excusas, siendo egocéntricos, soberbios e individualistas, que se apoyan en su propio entendimiento, en su propia prudencia. El necio cae en su propia prudencia. Pero cuando el hombre reconoce que solo no puede, que necesita un Salvador, es allí donde Cristo nos asiste y nos incorpora en su iglesia, su cuerpo, cuya cabeza es Él, como veníamos compartiendo domingos atrás. Rechazan el Evangelio de Cristo, alejados de Dios, se burlan de los cristianos. Pero un día todos tendremos que dar cuenta. Nadie podrá decir, yo hoy no tengo tiempo, no, a esa reunión no voy a poder ir. Todos tendremos que presentarnos delante de aquel que es todopoderoso. Amén. Que hizo los cielos y la tierra y que en Él subsisten todas las cosas. Gracias. Por eso debemos saber, hermanos queridos, que hay caminos que a los hombres les parecen derechos, pero sus caminos son caminos de muerte. En Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Porque caminan en su propia prudencia, caminan con la mente entenebrecida, caminan lejos de Dios, están separados de Dios por el pecado. Muchos creen, ¿sabe, hermano?, en ignorancia, por no querer conocer lo que dice la palabra de Dios, que por hacer el bien, por hacer buenas obras, o creen hacer el bien por hacer buenas obras, serán perdonados y aceptados por Dios. Dios no se mueve por sentimientos. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Ni una jota ni una tilde, hermano querido. Ellos creen que solo los criminales, violadores y homicidas van a ser castigados. Pero déjeme decirle una cosa, y la iglesia lo sabe, que absolutamente toda la humanidad, hermano querido, ha pecado ante Dios y por ello es condenada al castigo eterno. Ha pecado ante Dios, todos hemos pecado, todos hemos infringido la ley de Dios, hemos desobedecido sus mandamientos. Lo creas o no lo creas, porque hay gente que no cree esto, pero esta es la verdad. Y no es porque lo dice el pastor o lo dice la iglesia, es porque lo dice Dios. Y su palabra es sí y amén. Esa es la verdad. El único que cumplió toda la ley es Jesucristo. Que vino al mundo ¿para qué? Para reconciliarnos con Dios. Por eso todos estos versículos anteriores vienen hablando de la reconciliación. Qué hermoso, hermano querido, ser reconciliados con Dios. Rompiendo esa enemistad que teníamos con el Creador. Éramos enemigos y adversarios de Dios. Cristo nos reconcilió, rompiendo esa enemistad. Éramos deudores y culpables de condenación eterna. Miren, cuando uno es deudor y no puede pagar la deuda, ¿cómo vive, hermano? No duerme. Mirándolo físicamente, una persona que tiene deudas y deudas, ¿sabe qué? Hasta muchos se quieren quitar la vida. Éramos culpables de condenación eterna. Digo éramos porque si estamos en Cristo, somos salvos. Miren la gran diferencia. Si es que permanecemos en Él. Porque muchos dicen, así yo estoy en Cristo, soy salvo y hago lo que quiero. No, debemos ser sus discípulos. Si somos verdaderamente sus discípulos y permanecemos en Él, esa salvación nos alcanzará. Porque la tenemos, pero todavía no. Dios prometió, Cristo prometió venir a buscarnos. Ahora estamos seguros que nos vamos. Sí, pero yo soy cristiano, todos, hay mucha gente que dice ser cristiana. Si somos cristianos debemos dar fruto y dar testimonio. Fíjense, hermano querido, lo que dice en Romanos 5:10. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Desglosemos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Éramos enemigos, pero alguien tenía que venir a pagar y a cubrir y a librar de esa enemistad. Y tenía que ser con muerte. Él lo hizo. ¿Cómo no darle la gloria? Hermanos queridos, cuando estas cosas vienen a nuestra vida y sabemos que tenemos su Espíritu, continuamente queremos estar adorándole, glorificándole, porque nos libró de la condenación eterna. Nuestros pensamientos ya no son los pensamientos del mundo, sino que tenemos la mente de Cristo. Él nos reconcilió con Dios por la muerte de su Hijo, dice. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Si por la muerte nos reconcilió, por la vida de Cristo, por esa resurrección, seremos salvos. Ahí está, materializado. Cristo Jesús hizo las cosas perfectas porque Él es perfecto. Qué hermoso, hermano, es estar en Él porque estamos completos. Somos salvos por su vida. Por eso la vida de Cristo está en nuestros corazones. La vida de Cristo está en la iglesia. Ahora, yo me hago un análisis. ¿Estoy yo en la iglesia? ¿Pertenezco a su cuerpo? El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. Pero para dar testimonio tiene que dar testimonio de que yo me he arrepentido y que vivo una vida en comunión con Dios. Hoy escuchaba a los hermanos que decían, el 80 o el 90% de los que hablan el mensaje del Evangelio, el 99%, tergiversan la palabra de Dios y hablan herejías. Miren cuánta gente escucha herejías. Que nosotros prestemos atención atentamente a la palabra de Dios para pertenecer y estar en el 1%. Y usted dice, pero tampoco, miren hermanos, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Esta es una palabra de amor y de misericordia. Quizás ustedes me vean un poquito serio, pero ¿saben qué? Es el compromiso que tenemos en Cristo de permanecer. Pero hay gozo en nuestro corazón, en aquellos que hemos sido reconciliados con Cristo. Y el verso 22 sigue diciendo, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Para todos los que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Jesucristo, Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Saben por qué hago esta aclaración? Porque si no el mundo generaliza. No, hermanos, no es para todos. Para todos los que se arrepintieron o que tienen esa decisión de ir y arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús. Fuimos reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte, como Pablo lo afirma en su carta aquí a los Colosenses, para salvarnos de la separación perpetua, hermanos queridos. Esa separación de Dios, el Padre envió a su Hijo para que pagara la deuda que no podíamos nosotros pagar, es lo que dijimos anteriormente, y tomara el castigo que merecíamos. Nosotros merecíamos el castigo eterno, pero alguien dio su vida. Por eso dice la palabra de Dios, y le damos gloria a Él, 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Fíjense, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué hermoso, hermano. Al que no conoció pecado, Cristo Jesús nunca pecó. Él vino como hombre en carne a esta tierra, pero nunca pecó. Él padeció toda la situación y sufrimiento, aún más de lo que un hombre puede padecer o una mujer. Y tuvo necesidades físicas también, pero no pecó, nunca pecó. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Miren, si no,
Dale la gloria a Dios. Somos justificados por medio de Cristo Jesús, por la fe en Él, para poder ser aceptados delante de Dios. Cuando Dios nos mira a nosotros, mira a Cristo Jesús, quien dio su vida. Por Jesucristo, quien vino en carne a este mundo. Tengámoslo presente, hermanos queridos. Por medio de su muerte física. ¿Saben por qué digo esto? Esa muerte física en la cruz. Porque muchos creen que es una representación. Que no murió literalmente, físicamente. No, hermanos queridos. Cristo Jesús vino y en carne. El verbo hecho carne, dice Juan. Y ese verbo hecho carne fue quien vino y dio su vida. La muerte física en la cruz. Y al haber dicho esto, consumado es, quiso decir, hecho está. Cuando Él dijo hecho está, hermano querido, tengamos presente que fue cancelada por completo nuestra deuda de pecado. Ese decreto, Él decretó, porque solamente Él lo puede hacer. Nosotros no somos quien para decretar. No estamos a esa altura. Nosotros simplemente somos servidores, siervos inútiles, que somos salvos por la gracia de Cristo. Fue cancelada por completo nuestra deuda de pecado ante Dios. Y que solo Él podía pagar para todo aquel que se acerque a Jesús. Para poder librarnos de esa deuda tenemos que ir a Jesús. Y muchos no quieren ir. ¿Y de qué manera tenemos que ir a Jesús? ¿A hablar y tomar unos mates? En arrepentimiento y en fe. Fíjense, hermano. En arrepentimiento y fe, creyendo, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y de esa manera Dios nos reconcilia consigo mismo por medio de Cristo. Allí, hermanos, tenemos acceso. Tenemos entrada libre por Cristo Jesús. Qué hermoso cuando hay una fiesta y te dicen, usted puede pasar. Qué triste cuando dice, no, esta fiesta no es para usted. Y resulta que yo venía todo entusiasmado y creía que la fiesta era para mí, para compartir con todos. Resulta que no había sido convidado. Ahora, ¿quiénes serán los convidados? Cuando abra y cierra, en ese abrir y cerrar de ojos, los que son arrebatados, los que vayan con Él, los que hayan permanecido, los reconciliados, los que se hayan acercado a Cristo Jesús, reconociendo sus pecados. Porque Cristo murió y al tercer día resucitó. ¿Con qué fin lo hizo? ¿Por qué dijo consumado es? Para presentarnos, termina diciendo el pasaje que estamos viendo, para presentarnos santos. Fíjense, hermano, qué palabra tan preciosa y que llena nuestra alma. Y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Presentarnos santos. Sin santidad nadie verá a Dios. Adán y Eva fueron expulsados del huerto porque perdieron la santidad por el pecado, por la desobediencia. Hoy muchos creen y dicen ser cristianos, pero viven en pecado y en desobediencia. Hermanos queridos, esto no es un juego. Esto es la vida misma en nosotros, o la muerte en aquellos que van a ir a condenación. Presentarnos santos. ¿A quién? A la iglesia. Él va a venir a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Sin mancha quiere decir sin pecado. Por eso Cristo Jesús fue que limpió y lavó nuestros pecados. Y dice irreprensibles delante de Él. ¿Qué quiere decir? Perfectos. Irreprensible quiere decir justo. Pero ¿cómo somos justos? Santos. Sí, por Cristo Jesús, no por nuestros méritos. Por eso debemos día a día y en cada momento de nuestra vida darle la gloria y la honra a Dios, porque Él nos presenta irreprensibles. Ahora, ¿tienes alguna distancia con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Estás alejado de Él o estás reconciliado? Si aún estás alejado, hoy es tu día de reconciliarte con Dios. Hoy es el tiempo.
Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es día de misericordia. Ya no seas un extraño ni un enemigo. Yo quiero ser amigo de Dios. ¿Y usted? Ven a Él a través de Jesús. Solamente a través de Jesucristo. Nadie puede salvarse a sí mismo, por más que quiera, por más que busque querer lograrlo. Es imposible. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Porque si el hombre pudiera salvarse a sí mismo, frenaría la muerte. Y cuando la muerte viene, hermano querido, no puede frenarla el hombre. Pero hay alguien que venció la muerte. Cristo Jesús. Y tenemos vida juntamente con Él. Solo Cristo puede perdonar tus pecados y salvarte de la condenación eterna. Reflexionemos. Solo Cristo. Si estamos lejos de Cristo, vengamos a Él. Si estamos distantes de Dios, corramos a Cristo. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo de misericordia, es tiempo de gracia, es tiempo de salvación. Nadie más lo puede hacer, hermano. Nadie más que Jesús puede interceder en tu salvación. Nadie más puede interceder en tu salvación para con Dios. Y solo Él puede presentarte santo y sin mancha delante de Dios. Gloria sea su nombre, hermano. Este es el mensaje que el Señor nos trae hoy a nosotros para que tengamos bien en claro que solo Cristo puede reconciliarnos con Dios. Nadie más. Nadie más puede reconciliarnos. Para que cada uno de nosotros, hermanos, dejemos de ser extraños y enemigos, sino que seamos conocidos y amigos de Dios por medio de Cristo. Seamos familia en Cristo Jesús, la familia de la fe. Por eso nos llamamos hermanos, por Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermano querido, que el Señor te siga bendiciendo ricamente y nos vamos a poner de pie para orar en esta su palabra para que ella corra y sea dada en aquellos que necesiten de su palabra. Yo necesito de su palabra. ¿Usted? Amén. Gloria a Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por habernos hablado en esta mañana, Señor. Ayúdanos. Sí, Señor. Cada día, amado Dios, a agradarte, a serte fiel, Señor. Ayúdanos a valorar esta salvación y a cuidarla con temor y temblor. Sí, Señor. Para que cuando sea el momento, si es hoy, mañana, o cuando tenga que ser, podamos irnos contigo, Señor. Ayúdanos a mostrar con nuestros hechos, con nuestro testimonio, con los frutos, de que somos verdaderos hijos de Dios. Sí, Señor. De que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de que hemos confesado y creído en nuestro corazón que Cristo murió y resucitó al tercer día y es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que a Él le amamos, a Él le servimos, a Él le adoramos, a Él le honramos, y que vamos a estar eternamente agradecidos por todos los beneficios, las bendiciones, todo lo que tú nos das, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a ti. Por eso es que solo a ti te damos gloria y honor, porque solo tú la mereces, amado Dios. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque ha sido expuesta tu palabra, Señor. Y ella corra y dé fruto, Señor. Y haga la obra que tenga que hacer en aquellos que crean en tu nombre, Señor. En aquellos que la reciban. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por dar tu vida en rescate nuestro, en rescate de muchos, de cuantos que creen en tu nombre. Y la iglesia dice, sí, ven, Señor, ven pronto, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano querido, le paso con la pastora. Sí, Damos gracias al Señor por su palabra, damos gracias a Dios porque Dios
siempre nos habla y en este día no ha sido menos. Así que, bueno, nos saludamos en la paz del Señor y saludamos a los hermanos que están en las redes y nos vemos el próximo domingo. Que disfruten en familia y disfruten de este hermoso domingo. Bendiciones, queridos hermanos.